Parte número 3. Bueno, vamos a concluir entonces el estudio, versículos número 17 y 18. Dice así: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Bueno, hasta acá vamos a cerrar entonces el estudio. Dice ahí así, entonces vamos a empezar. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. O sea, la ley, no sé si se acuerda todo este tiempo que estuvimos hablando de Romanos, todos estos meses, todo este año, y estuvimos hablando de la epístola de Gálatas. Entonces va a ser, con esto en mente nos va a ser más fácil entender esta palabrita. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. Moisés fue un mediador, acuérdese, fue dada, dice ahí la palabra epote viene de dinomi, por medio de Moisés, dia Mouseos, ahí. Entonces, ¿qué fue? Moisés fue un agente intermediario que se le dio la ley. Bueno, la ley no me acuerdo bien, Daniel, no me la podría reflejar. Bueno, claro que sí. Vamos a ver lo que vimos todos estos meses. ¿Qué es la ley? O sea, ¿para qué fue dada? Acuérdese, en Gálatas 3:19, yo voy a refrescar un poco la mente, no voy a explicarte esto por texto, pero sí lo voy a leer. Gálatas 3:19 dice así. Vamos a ver si me da el tiempo hasta el 29, dice así. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia de la cual había sido hecha la promesa, la ley que fue promulgada mediante los ángeles por medio de un mediador. Ahora bien, un mediador no es más que uno solo, pero Dios es uno. Entonces, ¿la ley contraria a las promesas de Dios? De ningún modo, porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley, pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. Antes de venir la fe estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la ley de que había de ser revelada, de manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todo lo que fuiste bautizado en Cristo, de Cristo habéis sido revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois unos en Cristo. Y si soy de Cristo, entonces soy descendencia de Abraham, heredero según la promesa. Y no sé si se acuerdan, creo que el otro texto era en Romanos, sí, en Romanos 3, 19 y 20, dice así. Y ahora lo explico todo esto, en 2 o 3 palabras. Dice así: ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice todo lo que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Bueno, volviendo a nuestro texto que tenemos acá, dice Juan 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vino por medio de Jesucristo. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Ahora no sé, leyendo todo esto que estuvimos viendo, ¿cómo? Hasta que viniera Cristo, sí, pero tenía unas funciones la ley, como un espejo, muy bien. ¿Qué me iba a mostrar a mí? Bueno, iba a despertar mi conciencia y iba a hacer ver mi total depravación. La ley tiene la función de mostrarme mi condición mala, que estoy mal ante Dios, la necesidad de que necesito ser redimido, entonces me muestra eso. La ley no me puede salvar, la ley no me puede justificar. No es que sea mala, la ley es justa y santa. Entonces, volvemos al texto a ver, pues la ley por medio de Moisés fue dada, dice Juan. Fue dada, pero no significa que la ley me puede salvar, que la ley me puede justificar. Solamente me muestra mi triste condición. Dios muestra, así yo soy yo, así yo soy justo yo, así yo soy santo yo. Así soy yo. Y estos son los estándares que yo demando para entrar al cielo. ¿Puedes? Cuando yo le predico algo, le muestro algo, ¿tú te crees una persona buena? Yo digo como que no. Bueno, podemos probarlo por medio de la Biblia. Vamos a mostrarlo por 10 puntos. Los 10 mandamientos. ¿Qué te parece si puedes pasar el primero? No hay ni uno. No hay un justo, la Biblia dice. La justicia que pueda caminar en santidad nadie. Y si pudiera caminar un solo paso, ¿qué hace con los otros? Entonces, la ley nos muestra nuestra condición. Ahora la Biblia dice de que por la ley fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. O sea, la gracia o el evangelio o el nuevo pacto de gracia vino por Jesucristo. Romanos 3, 21 al 25, no sé si se acuerdan, dice así, 3, 21 al 25. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada,
atestiguada por la ley y los profetas, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos aquellos que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo. Redención es comprar, redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre, a través de la demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Entonces, ¿qué sucede? Cristo nos compró a precio de sangre. ¿Qué hizo propiciación? La idea no es expiación. Propiciación y expiación no son la misma cosa. Hoy se predica mucho de la expiación, ¿sabían? Jesús te ama, quitó tu pecado, eso es expiación. Pero no hablan de la propiciación. ¿Sabes qué es propiciación? Dios hizo así, se puso en el lugar y la ira de Dios cayó sobre nosotros. Debemos predicar de la justicia de Dios, de la santidad de Dios. Dios no va a pasar por alto. Dios tenía que poner a alguien tenía que ponerse, y Dios proveyó un cordero, como vamos a ver más adelante en Juan 1:29. Y Cristo es el cordero que quita el pecado del mundo. Pero es necesario explicar de la propiciación, que quita esa ira, que Dios está enojado. Después viene la expiación, que se saca el pecado. No hay expiación sin propiciación, amados. No se puede predicar un evangelio de amor, de expiación, que Dios, los pecadores, está sacando. Hay que predicar de la expiación que Jesucristo, de la propiciación. Es importante entender estos conceptos. Y Cristo hizo eso en Romanos 5:12 al 21. Y quiero que entiendan algo. La ley y la gracia no estaban separadas en el Antiguo Testamento. Venían paralelos. Porque la ley venía, le mostraba su condición. Y ellos decían, ¿qué hacemos? Bueno, Dios le puso un lugar donde ellos podían hacer sacrificios. Entonces venían caminando ahí. No es que estaban en contrario. En Romanos 5:12 al 21 dice así. Fíjese, atente esto, pues ya lo vimos, pero estamos hablando de esa ley que aparece, por la ley, por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad. Romanos 5, versículos de 12 a 21, dice así, atentos. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Pero antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó hasta Adán, hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado, como una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que debía de venir. Pero no sucede con la dádiva, o sería regalo acá, ¿sí? Como la dádiva, como con la transgresión, porque si por la transgresión de uno murió mucho más, la gracia de Dios y el don por la gracia, acá está la gracia, el don por la gracia de un hombre Jesucristo abundaron para los muchos. Tampoco sucede con el don o el regalo como con los que vino por medio de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación, pero la dádiva, el regalo, surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación, porque si por la transgresión de uno por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de uno Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia, el don de la justicia. Así que, pues tal como por la transgresión resultó en condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. Y la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. ¿Se acuerdan la peregrina? Cuando ese personaje está muriendo, el Señor le dice, te ha llegado la hora que te encuentres. ¿Y él qué dice? Él cuando va caminando hacia la muerte, ¿él qué dice? Él agarra y ¿qué dice? Reina la gracia, dice él, sobre todos los pecados. Entonces, ¿qué habla? Esto que estamos hablando acá, que habla estos resultados de la justificación, cuando habla del primer Adán y el segundo Adán, que acá, por una transgresión entró vamos a decir, pecado y la muerte, pero sobreabundó la gracia. Volvamos al texto que tenemos en mente. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces,
la ley fue dada para mostrarnos. Nosotros predicamos, ¿qué predicamos? Jesús te ama, tiene un plan para... No, no predicamos, lo primero, ¿qué es lo que predicamos? La ley, para que pueda ver su condición pecaminosa, que está mal, que hay un juicio, que él es deudor, que tiene que pagar, que tiene que un día encontrarse con su Creador y rendir cuenta. Yo no soy tan malo, no soy tan malo, bueno, vamos a ver qué dice la palabra de Dios, a ver con los 10 mandamientos cómo te va. Entonces la persona tiene que mostrar o dos cosas, se enoja, se va, o te insulta, o algunos, o otros bajan su cabeza y dicen, ¿qué haré? ¿Qué puedo hacer? Arrepentido. Creer en Jesucristo, y ahí le presento. Pero debo mostrarle, yo debo el Evangelio confronta, amados. Tenés que bajarlo del caballo, del orgullo a la persona, tiene que caerse. Tiene que pasar por la puerta estrella, inclinarse, humillarse. Y eso es lo que hace, mostrarle la gracia. El versículo 17, fíjese lo que dice acá, ahí. Porque si por la transgresión de uno, por este reinó la muerte, mucho más reinarán por vida, por medio de uno, Jesucristo, lo que recibe la abundancia de la gracia y el don de justicia. Entonces la gracia, ¿por qué vino? Por Jesucristo. La ley que te muestra tu condición, que estás mal, que sos un deudor, lo que es Dios mismo, la justicia, su santidad. Nadie puede lograr eso. Moisés nos mostró eso. Moisés se quedó afuera y señaló el camino así hizo. Pero Moisés nunca entró. Él quedó fuera, mostrándole que la ley te señala el ayo hacia Cristo. Muchos no entraron, no tuvieron fe. Ustedes conocen la ley. Y sin fe nadie puede agradar a Dios. La fe por medio de que nos apropiamos. Entonces es importante que por Moisés estaban los tipos que apuntaban al antitipo que era Jesucristo. Y es importante entender todas esas cosas que el Cordero que apuntaba, que Jesucristo y toda esa tipología. Es importante entender que podamos entender estos conceptos. Ve ahí, mandando un poquito más, quizá ahora vuelva un poquitito, pero dice así. Entonces por medio de Jesucristo fue dada la gracia y la verdad venía por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre nos ha dado a conocer. Bueno, ¿qué significa Dios no le vio a nadie jamás y Cristo le fue el que nos muestra? Bueno, es así, podríamos decir. Jesucristo que está en el seno, o sea, que la idea es que siempre estuvo cara a cara. Creo que Juan 10:30, si no me equivoco, que dice que yo y el Padre somos uno. O sea, que Él estuvo siempre. ¿Cómo? Si alguien me tiene que decir, bueno, Daniel es así, y la persona dice, no, Daniel no es así. ¿Cómo sabes vos? Yo vivo con Él, yo lo conozco. No, pero yo quizás lo viste en un momento, pero no es así de continuo. Yo puedo dar testimonio porque estoy ahí con Él. Cristo estuvo eternamente con su Padre. Él puede dar testimonio de quién es. Es cuando tenés una relación con Él que vos podés hablar y decir, no, es así. Él es así. Yo doy testimonio. Entonces Jesucristo dice, a Cristo nadie le vio. Bueno, no sé si han leído una vez las escrituras en Deuteronomio 4:12, que dice que habló el Señor con vosotros por medio de fuego y oíste la voz de sus palabras, más a excepción de oír su voz, ninguna figura visteis. Entonces, no sé si han visto cuando Isaías se le aparece, creo que en Isaías 6, Isaías se cae y dice, ¡ay, estoy muerto! ¡Ay de mí! Se ha visto al Señor. Ver al Señor significaba morir. Entonces, pero Dios, ¿qué es? Dios es espíritu, Dios es invisible, nadie lo puede ver. Pablo habla de esa palabra, de eso, dice en Horao, H-O-R-A-O. Pablo dice que Dios es invisible. Pablo lo nombra a Dios como invisible, aoratos. Él es la imagen, Colosenses 1:15, él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y en otra parte, en 1 Timoteo 1:17 dice, por lo tanto el Rey de los siglos, inmortal, invisible, el único sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. La palabra es aorato. Pablo dice, Dios es invisible. Nadie le puede ver. ¿Cómo lo puedo ver entonces?
solamente por medio de Cristo. Cristo dice Él, Cristo dice en Juan 5:37, dice también el Padre me envió y ha dado testimonio de mí. Acuérdate cuando dijo este es mi Hijo amado. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Y en otra parte, en Juan 6:46, Jesucristo también dice, no que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios es el que ha visto al Padre. ¿Quién era? Yo lo vi, dice Jesucristo. Yo puedo hablar. Y ustedes conocen a Juan 14, versículo 7, que dice, muéstranos al Padre. Y él dice, tanto tiempo estaba contigo y no me conoce. Dice, ¿quieres ver al Padre? Bueno, venme a mí. Todo aquel que quiera ver a Dios debe conocer a Cristo. ¿Cómo lo puedo conocer, Daniel? Por los ojos de la fe. Es la única forma. Es cuando nosotros miramos la cruz. Y te debes quedar ahí como Bunyan, así. Hasta cuando sientas que ese pecado se desprendió. Es la única forma de ver. Y si no lo puedes ver, pídele al Padre. Como Pedro dice, ¿quién crees que yo soy? Tú eres el Hijo de Dios. Bienaventurado, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino que el Padre. Pídele como Bunyan, en el proceso peregrino, que te lo revele. No es por los ojos de la vista, no lo va a venir, no va a bajarse, te va a sentar ahí, nada. El Espíritu te va a dar convicción, que te perdonó de tus pecados. ¿Cómo? ¿Qué hice? Nada. ¿Qué obras? Nada. Confiaste en la obra que Él hizo. Y esa mochila se cayó, porque confiaste por fin en lo que es. Entonces, Cristo hace una verdadera exegesis. ¿Qué es exegesis? Es mostrar, esto cuando estudiamos la Biblia y traigo el pensamiento, bueno, Cristo estuvo en el Padre y Él extrae y dice, así es el Padre. Te muestra cómo es el Padre. Y solamente en Jesucristo podemos entender eso. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar, porque ya la palabra unigénito ya la explicamos ahí. Amado Padre, le agradecemos, Señor, porque pudimos ver que Jesucristo es la sustancia, la hypostasis de usted mismo, Señor. Es Dios mismo acá, Señor, que se nos mostró a nosotros, Señor, y se nos ha revelado a nuestras mentes, a nuestros corazones. Le agradecemos por eso, Señor. Y como siempre les decimos, amén.